la audiencia de medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz, la exconsejera para las regiones del gobierno de Gustavo Petro, quien pues ha sido llamada a declarar por la Fiscalía y lleva un proceso por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias por todo el entramado y la corrupción de la unidad de gestión de riesgo. Recordemos esos contratos que se hicieron para contratar algunos carrotanques en La Guajira, que no se cumplió y que luego se descubrió que se habían direccionado varios contratos para beneficiar otros políticos que hasta el momento, pues, muchos señalamientos los ha dicho el mismo Olmedo López, exdirector de esta entidad, el subdirector de esta entidad, Sneider Pinilla, pero que por supuesto se fundamentan en una investigación que ha hecho rigurosamente la Fiscalía y que hay que decirlo, que no es la Fiscalía de Barbosa, que no es la Fiscalía de Mancera, sino que es la Fiscalía de esta nueva administración de Luz Adriana Camargo, quien pues con la delegada la fiscal María Cristina Patiño, pues ha revelado en esta audiencia que se inició el pasado viernes 29 de noviembre, ustedes recordarán, pues esa transmisión especial del Tercer Canal, donde habían ciertos problemas pues de comunicación, ciertos problemas con el audio, con la imagen, no se pudo desarrollar como estaba establecida, pero allí se inició con la imputación de cargos por los delitos, repito, de lavado de activos y tráfico de influencias, en los cuales Sandra Ortiz pues no los aceptó, se declaró inocente y proseguía la audiencia de medida de aseguramiento que no se pudo realizar ese mismo día por esos problemas pues logísticos, de interconectividad y demás, más que la jueza pues no estaba directamente en los juzgados, sino estaba desde su casa y tenían un problema con la plataforma. Hoy se reanudó con normalidad, pues obviamente habían uno que otro problemas con esta plataforma. Recordemos que desde el COVID todas estas diligencias se llevan virtualmente, pero por fin se empezó pues con esta diligencia como tal, en la que la Fiscalía ha sido enfática en pedir cárcel para la exconsejera para las regiones. Ahí vemos pues su llegada al juzgado de Palo Quemado con muchas pues seguridad, todos a la expectativa de lo que pudiera decir, más por algunas declaraciones en las que ella había dicho que iba a revelar nombres de dos mujeres muy cercanas al gobierno Petro o dentro del gobierno Petro que estarían organizando un complot en su contra para tapar algunos hechos de corrupción que se estarían haciendo al interior del gobierno nacional. Muchos señalan a Laura Sarabia, entre otras mujeres. Pero vamos a empezar a desmenuzar un poco cuáles fueron esas pruebas, cuáles fueron esos hallazgos que encontró la Fiscalía en su intervención, en su investigación, y que por supuesto los expuso la fiscal María Cristina Patiño. El primero de ellos fue una reunión que se llevó a cabo el 21 de septiembre de 2023 en la Casa de Nariño, en donde, según la versión que entregó Olmedo López al máximo investigador, pues allí estarían o se iniciaría esa coordinación para la entrega de 3.000 millones de pesos para el entonces presidente del Senado, Iván Name. Pero veamos lo dicho por María Cristina Patiño en esta audiencia de medida de aseguramiento realizada el día de hoy. El señor Olmedo López, señoría, es la persona que aparece junto a la columna de camisa blanca, al lado de la columna, y usted podrá observar cómo Sandra Liliana Ortiz se acerca, se aproxima a él. Ahí están ya reunidos los dos en las instalaciones del Palacio de Nariño. En ese momento ella lo toma del brazo y lo aparta, momento en el cual sostiene la conversación acabada de reproducir. En cuanto el 21 estaba en la conversa con Sandra, porque yo no estaba en la conversa con Sandra, cuando llega a la conversación. Yeah. Y se pone una reunión de 3. ¿Qué le dice? Allí finalmente, cuando el doctor Carlos Ramón se concluye, entonces ellos tienen muchos problemas con el doctor Iván Name, con su comportamiento como presidente del Senado. Sí. Pero también la insistencia de que yo conociera al doctor Name en persona. Y que usted hace lo de es necesario que le presentes a Name, a Olmedo. ¿Le dijo Sandra? Sí, ahí. Sandra, ahí nace el día de un desayuno con el doctor Name. Coordinando ese día un desayuno. Sí. Para el 25. ¿Dónde? Sandra coordinaba el sitio. Listo. Para el 25 de septiembre. Sandra coordinaba el sitio. Y ya estaba claro que para el doctor Name era una
de 3.000 millones de pesos. Los valores que nos puso. Hay equipos que dejan todo en la cancha, como los adultos mayores de Colombia que han sudado la camiseta y han sacado a nuestro país adelante. Es por esto que el gobierno del cambio se puso la 10. Y ahora pasamos de 80.000 a 225.000 pesos de transferencia mensual para cerca de 500.000 colombianos mayores de 80 años. Un golazo contra la pobreza. Colombia Mayor, prosperidad social. ¿Qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para mitigar el cambio climático y así lograr 0 emisiones netas de carbono en 2050. Un compromiso impulsado por la transición energética. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Otra de las pruebas que sustenta la fiscal María Cristina Patiño tiene que ver con otro audio que dio Olmedo López. Y en este audio, Olmedo López hacía referencia a esa insistencia que tenía Sandra de que Olmedo conociera a Iván Name y, por supuesto, unos detalles claves de cuál sería ese encuentro, de cómo sería ese encuentro con el tema de la famosa maleta y de la intención por la cual se le habría dado esa cantidad de dinero a Iván Name, una intención política que involucraría a su hija, en ese entonces candidata al Consejo de Bogotá, María Clara Name. Escuchemos esa declaración y esa prueba de la fiscal. El orden cronológico como cuadricula Sandra el desayuno. Y era que había un momento en que los dejaban, yo llegaba posterior a la prensa a la hora en que Name estuviera allá, para que ella socializara con Name. Sí. Los detalles. Algo sí me dijo ella, y era que no le diera el monto, para que me hablara los 3.000 millones de pesos. Me hablara del monto, el total del monto, 3.000 millones de pesos. Que no le hablara a quién. En el desayuno, Olmedo López no mencionara el total de la cifra al senador Iván Name. Esa fue como la primera condición que ella puso antes del desayuno cuando... ¿Y por qué sería que dijo eso? Lo que sí me dijo era para qué era la plata y... ¿Qué era para qué? La campaña de la hija. ¿La hija de quién? De Iván Name. Había que sacarla al Consejo de Bogotá. ¿Cómo se llama la hija de Name? Yo me sentía como una... ¿Cómo se siente uno cuando uno anda de fastidio echando plata con un partido que uno no es? Pero bueno. ¿Cómo se llama la hija de Name? Estando presente. Todo era la hija Name. La hija Name hay que sacarla que no. Y los temores. Imagíname donde la hija del presidente del Senado no quede elegida concejal. Bueno, esa fue una declaración juramentada que hizo Olmedo López frente a la Fiscalía y pues la cual ha usado como pruebas la fiscal María Cristina Patiño y detalla pues esos acuerdos previos para esa reunión entre Olmedo López y el presidente del Senado en ese entonces, Iván Name. Después, la fiscal presentó otra declaración dada a la Fiscalía de Olmedo López en la cual detalla esa conversación que pudo tener con Iván Name posterior al desayuno, o bueno, durante el desayuno, y por supuesto también una invitación un poco subida de tono que le hacía el entonces presidente del Senado para estar como un poco más vinculados y tener un poco más de cordialidad entre ambos o relación entre ambos. Veamos lo dicho por Olmedo López. Terminado el desayuno, ya al final del desayuno, Name me agradece. ¿Qué le dice exactamente? Me invita a que nos sigamos encontrando, a que compartamos en las noches. Me dice que tiene una debilidad por las mujeres, sí, tal cual. Hay que seguir trabajando juntos. Mina,
acá siguen más pruebas que presenta la fiscal María Cristina Patiño, y en este caso involucra Olmedo López en ese audio a un personaje que pues ha sido sumamente criticado, que hace parte del gobierno nacional, y es Carlos Ramón. Carlos Ramón, que en ese entonces era director del DAPRE y que también había asistido al famoso desayuno que escuchamos hace un momento, hacía referencia a Olmedo, pero bueno, pues escuchemos exactamente qué fue lo que dijo Olmedo y cuál es esa prueba que comparte también la fiscal en este proceso. Para garantizar al senador Iván Nami que este subdirector, por instrucciones del director de la Fundación Carlos Ramón González, iba a cumplirles con la entrega de 3.000 millones de pesos. Era el equivalente a una contratación que inicialmente se había pedido por 60.000 millones de pesos para el senador Nami, que se cambiaban por 3.000 millones de pesos, y que este director era el encargado de conseguir ese recurso. El salió no era para otra cosa, sino para que ahí estaba el garante y quien iba a conseguir los recursos. Y Sandra, la mensajera, la intermediaria, no mensajera, una intermediaria de recibirme dinero y entregárselo. Sandra Ortiz estuvo en el desayuno. Sandra Ortiz estuvo en el desayuno, fue en el apartamento donde vivía Sandra Ortiz. Sí, y ella estuvo presente en la conversación entre ustedes dos. Ella estuvo presente en los momentos en que ella, como todas las víctimas, se tenía que levantar a la cocina, traer algo para la mesa. Entonces, los presentes siempre él y yo, y ella en un punto separado y se levantaban a recoger algo para traer la mesa. Cada historia comienza con una primera página. Gracias a que pude estudiar y el apoyo de mis profes, tuve la oportunidad de aprender y desarrollar mis capacidades. Esta formación integral, potenciada por el gobierno del cambio, me permitió llegar a lo más alto. Tu historia también puede ser extraordinaria. Revoluciona tu vida, matricúlate hoy. Ministerio de Educación Nacional. ¿Qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para impulsar la transición energética. Producimos hidrógeno para hacer gasolina y diésel más limpios. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Una precisión muy importante que hay que hacer, y es que en el desayuno solamente estaba Sandra Ortiz, Iván Name y Olmedo López. Eso es lo que Olmedo López dice en estas declaraciones. Luego sí hay una reunión con Carlos Ramón González, que en su momento pues era el director del DAPRE, que es quien iba a ser la persona que iba a direccionar el dinero, que salió pues obviamente una tajada de ese dinero en una contratación de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres para Iván Name. Y una particularidad de estos tres personajes que nombra Jessica: los tres, Iván Name, Carlos Ramón González y Sandra Ortiz, pertenecen al partido ¿cuál? No es el pacto histórico, no es ninguna colectividad semejante, es el partido Alianza Verde. O sea, todo se construyó al interior del partido Alianza Verde, y por eso es que muchos critican pues cuál es el actuar de este partido dentro de esta polémica y dentro de este entramado de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo. Perdón, Olmedo López no, sino Olmedo López sí es del Polo Democrático, pero lo que es Sandra Ortiz, lo que es Carlos Ramón González y lo que es Iván Name. Pero vamos a escuchar también en palabras de la fiscal María Cristina Patiño cuál era ese, o de dónde iba a salir ese dinero, los 3.000 millones, que incluso vimos en un audio presentado también por mi compañera Jessica, en el cual habla Olmedo López, irían para la candidatura de María Clara Name al Consejo de Bogotá, y tiene que ver con un contrato que se está adjudicando a través de la Unidad de Gestión de Riesgo para el Atlántico de 11.000 millones, y en el cual 3.000 millones irían para el entonces presidente del Senado, Iván Name. Se puede inferir de manera razonable que la alta consejera presidencial para las regiones utilizó influencias derivadas de su cargo en provecho del senador Iván Name, con el fin de, primero, entregar 3.000 millones de pesos derivados de la contratación de la UNGRD con destino al presidente del Senado, Iván Name, y segundo, para que Olmedo López le ayudara en la adición de un contrato por 11.000 millones de pesos que se estaba ejecutando en el Departamento del Atlántico, gestiones ilícitas que debía llevar a cabo el testigo Olmedo López, entonces director de la UNGRD.
Bueno, eso sería la planificación del dinero que recibiría Iván Name, pero yo quiero saber, Julián, cómo hacen el proceso, qué es lo que cuenta la fiscal en torno a cómo llega ese dinero a manos de Iván Name y qué papel entonces entra a jugar en todo este conglomerado de pruebas Sneider Pinilla. Bueno, hay que decir primero que todas estas pruebas son basadas en testimonios que entregó Sneider Pinilla y Olmedo López a la Fiscalía General de la Nación, pero obviamente debidamente justificados y documentados con pruebas de tiempo, hora y lugar en las cuales pues se veían, por ejemplo, esa reunión que tuvieron en Palacio, los diferentes seguimientos que se le han hecho por GPS. Recuerden que ya todo queda registrado en el celular, al celular de Sandra Ortiz, algunos chats que también pues ha entregado Olmedo López y Sneider Pinilla, e inclusive uno de los escoltas de Sandra Ortiz sobre estas reuniones que habría mantenido con el entonces presidente del Senado, Iván Name, y el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, el señor Olmedo López. Pero ella también detalla en qué lugar, en qué momento y en qué pues horario fue el tema de la entrega de dinero y cómo se dio esa logística, producto de algunas declaraciones dadas por Sneider Pinilla. Escuchemos a la fiscal María Cristina Patiño. Transporte de los dineros ilícitos se materializó así. El jueves 12 de octubre de 2023, en horas de la tarde, usted recibió en el apartamento identificado con el número 2312 de Residencias Tequendama, ubicado en la carrera décima número 2621 de la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, una maleta con 1.500 millones de pesos que llevaban López Martínez, entonces director de la UNGRD, y Sneider Augusto Pinilla Álvarez, subdirector de manejo de desastres de la misma entidad. Dinero que luego fue transportado por usted y el subdirector Pinilla Álvarez hasta el edificio Basel 1, ubicado en la carrera 11 bis, número 12380 del norte de Bogotá, y allí entregados al presidente del Senado, Iván Leonida Name Vázquez. Dicho desplazamiento se llevó a cabo en los vehículos asignados a usted para su seguridad, esto es, en las camionetas de la Unidad Nacional de Protección UNP y del DAPRI. Bueno, pues frente a este conglomerado de pruebas uno dice, juepucha, ¿qué estaba pensando y qué estaba pasando por la cabeza de Sandra Ortiz y cuál fue esa respuesta que dio ante semejante pues exposición de pruebas por parte de la fiscal María Cristina Patiño, Julián? Bueno, aquí también hay que hacer una cronología. Recordemos que han habido 3 momentos en el proceso de Sandra Ortiz. El primero, cuando ella fue por primera vez a su declaratoria libre ante la fiscalía, en la cual pues ella incluso dio mensajes a los medios, dijo que era completamente inocente y que iba a mostrar su inocencia y demás. Eso fue ya hace algunos meses. El pasado viernes, cuando llegó ya a la citación como tal para esta audiencia de imputación de cargos, en la cual pues ella también no dio declaraciones, pero mientras iba llegando al recinto hablaba de su inocencia, hablaba que iba a hacer todo para desmentir estos rumores y dio varias entrevistas en las que hablaba de que iba a denunciar un complot de 2 mujeres muy cercanas al gobierno Petro. Y en el tercer momento estamos hablando de la audiencia del día de hoy, en la cual ella no quiso dar declaraciones, entró de una y posterior a esta audiencia, donde también se tuvo que aplazar por el tema de cuestiones técnicas y también porque el abogado de Sandra Ortiz, Oswaldo Medina, dijo que necesitaba tiempo para preparar la declaración y sus alegatos, pues ella hablaba de que no iba a pronunciar ninguna palabra hasta que su abogado lo hiciera, y muchos pues consultores, muchos expertos hablan de que ante lo presentado por la fiscalía, Sandra Ortiz tendría que replantear pues su modelo de defensa. Veamos esas declaraciones muy mínimas que dio a la salida de esta diligencia. Yo esperando que mi abogado defensa. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? No.
qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para acelerar la transición energética. Por eso utilizaremos el hidrógeno verde para tener más recursos limpios y renovables. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NEC y Daviplata 310-779-3518. Evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?